Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a la clase número 7 del segundo cuatrimestre de Teorías Sociopolíticas y Educación. Bueno, quiero comentarles que ya están las devoluciones de los parciales, las van a poder encontrar en el aula, en el espacio de general. Ahí va a haber una retroalimentación de cada uno de los parciales. Y bueno, sin más, quiero decirles que damos el comienzo a la última unidad de este área curricular, a la unidad número 4, la cual va a girar en torno al eje las transformaciones estructurales en las sociedades contemporáneas, realizando especial énfasis en la realidad latinoamericana y su repercusión en el campo educativo. Les comento que es la unidad que más me fascina. Las temáticas que vamos a ir trabajando van a ver que tienen interrelación con todo lo que fuimos abordando a lo largo de estas 4 unidades, tanto en el primer cuatrimestre como en este segundo cuatrimestre, y les va a permitir poder reflexionar, vincular, debatir con un montón de teorías más bien sociológicas que pueden ahora sí hacerse tangibles en la realidad cotidiana que vivimos los docentes en nuestro día a día. ¿Sí? Bien, sin más, les comento que en el día de hoy vamos a abordar un texto de Jules y un texto de Adriana Puigros. ¿Sí? Vamos a centrarnos en las categorías teóricas conceptuales, las categorías conceptuales, perdón, de más potentes y fundamentales de ambos textos. Vamos a interrelacionarlos y también vamos a hacer una actividad de reflexión como las que venimos haciendo a lo largo de estos videos. Además, quiero decirles que debajo de este video voy a dejarles una guía de lectura del texto de Jules, porque es algo complejo en algunos aspectos de comprender, por lo tanto les dejo una guía de lectura concisa que apunta a lo principal que queremos y buscamos abordar para poder ir vinculando con el resto de los textos y para poder ir haciendo este análisis enriquecido de la realidad política, social y económica que atraviesa el campo educativo y los docentes especialmente. Bueno, sin más, vamos a abordar un poquitito de la biografía de este autor. Theodore Schultz es un economista norteamericano, ¿sí? Él escribe su teoría del capital humano, que es la teoría en la cual vamos a profundizar a lo largo de esta clase, en un contexto de Guerra Fría, ¿sí? Él está situado luego, bueno, de la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo a partir de ahí de la Guerra Fría, más o menos en el año 1960-1970. En realidad no con el comienzo, sino ya más bien adentrado en los años de Guerra Fría. Bueno, él toma algunos postulados más bien del economicismo, ¿sí? No es una persona que se dedique a específicamente abordar el aspecto educativo o el campo de la educación, sino que más bien está más abocado a hablar acerca de teorías económicas, por supuesto porque es su campo de estudio, ¿sí? De formación. Pero bueno, él toma esta teoría del capital humano para fundamentar algunas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la economía y lo vincula especialmente con la educación, por eso es lo que nosotros y nosotras vamos a tomar para esta clase para poder analizar los aspectos de la educación, sobre todo con lo que viene sucediendo en América Latina, en nuestro país fundamentalmente. Bueno, Theodore Schutz lo que busca hacer con su teoría del capital humano, él plantea, ¿sí?, que hay, a través de esta teoría, en el capitalismo, ¿no?, en el auge del capitalismo, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos queda como la potencia, ¿sí?, del mundo, y
comienza esta polarización, el mundo polarizado entre los países y en realidad las repúblicas que forman parte del socialismo y quienes forman parte del capitalismo, pero como, digamos, Estados Unidos como una gran potencia, bueno, por el otro lado la Unión Soviética como otra gran potencia, pero se va a centralizar en pensar la teoría, bueno, por supuesto desde su contexto. Y en este sentido dice que en el capitalismo, digamos, se le había dado muchísima importancia a pensar los factores de la producción en términos de maquinarias o en términos de incorporación, quizás sí, de empleados a lo que es la producción en masa, pero que se había dejado de considerar dentro de lo que él también denomina como capital, precisamente, a los conocimientos y habilidades de las personas que integran el sistema productivo, ¿sí? Entonces, él hace una crítica muy fuerte a esto, porque dice que tanto los seres humanos son riqueza y que también las aptitudes, las habilidades y los conocimientos son una forma de capital, que no puede dejar de ser considerado, ¿sí? No puede dejar de ser considerado, como no pueden dejar de ser considerados los medios de producción, tampoco puede dejar de considerarse a los conocimientos y habilidades que tienen los trabajadores y las trabajadoras en el sistema productivo, ¿sí? Y esto es algo que él dice que no todos los economistas y la teoría más economicista tienen en cuenta a la hora de analizarlo. Por lo tanto, él dice que su teoría se va a basar específicamente en este capital humano. ¿Y cuál es el capital que tienen los humanos? Justamente las habilidades y los conocimientos. Entonces, lo que él va a plantear es que la adquisición de estas habilidades y de estos conocimientos, por supuesto que se van a dar a través de la educación en distintos niveles y de la preparación para distintas habilidades, conocimientos que se vayan a realizar en distintos oficios, por supuesto. Entonces él plantea a lo largo de este texto que las personas, los trabajadores y las trabajadoras más capacitados y que hayan adquirido mayor educación, mayor nivel de educación y que hayan hecho una inversión, por sobre todas las cosas él habla de esto, en su educación, son aquellas personas y aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que van a poder tener un sueldo, en este caso, más alto, y no solo esto, sino un mejor puesto laboral, ¿sí? Por lo tanto, van a ser personas que al estar más formadas, al tener más conocimientos, más habilidades, el haber estado más años atravesando las distintas etapas del sistema educativo, van a poder adquirir una mejor posición en el mundo laboral, en términos de salario, ¿sí? Y en términos de condiciones laborales, es decir, que quienes más capacitados estén van a adquirir una mejor calidad de vida, ¿sí? Bueno, esto tiene y está muy en juego y está muy vigente y es muy tomado por algunas teorías de la educación también, en términos de pensar que cuanto uno más invierte en su educación o más niveles de la educación va atravesando, va a poder adquirir un puesto laboral directamente, por ejemplo, de jefe, o por ejemplo algún científico o alguna científica que esté formándose haciendo una carrera de grado, después una carrera de posgrado, va a poder tener mejores condiciones de vida y por supuesto que va a poder acceder a un salario mejor. Ahora bien, esto lo que el autor plantea es que fomenta la competencia, fomenta que los seres humanos sean vistos como una riqueza y por lo tanto la educación sea vista como una inversión para luego poder obtener un mayor salario, y también fomenta o plantea él en realidad que entender que hay países, que son los países que van a estar técnicamente más avanzados, que por supuesto que su capital humano, que las personas, que los trabajadores y las trabajadoras van a ser quienes van a acceder a mejores condiciones
de vida, ¿sí? Por lo tanto, a mayor cantidad de niveles de educación o de títulos, ¿sí? De acreditaciones, es mayores posibilidades, mejores condiciones de vida y mayores salarios, ¿sí? Esto él lo explica justamente para los países técnicamente desarrollados. De hecho, él lo plantea en su texto, ¿sí? O sea, va a haber países que estén técnicamente más desarrollados y que puedan alcanzar la mejoría en su capital humano, ¿sí? Bueno, esta teoría me parece sumamente importante para poder irla pensando con los planteos que va a hacer Adriana Puiggrós en su texto y con todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que muchas personas, tal vez haciendo incluso esta inversión en sus estudios, no siempre pueden generar las posibilidades para acceder a esos puestos laborales con condiciones, digamos, de estabilidad y con salarios acordes a una buena calidad de vida, ¿sí? Sabemos muy bien que eso no pasa, y específicamente, por supuesto que no pasa en países de la región, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Justamente porque dentro de esta teoría no se está hablando y se está dejando de lado muchos aspectos que hacen a la vida de la sociedad, ¿sí? Aspectos, por ejemplo, de pobreza estructural, por ejemplo, de distintos grados de poder acceder a capitales culturales, ¿sí? No se está hablando de las desigualdades sociales y se está partiendo de la base también de que todos los individuos, de que todos los sujetos, las sujetas, partimos del mismo, ¿sí? Lugar, ¿sí? O sea, como si todos perteneciéramos a las mismas clases sociales y todos y todas tuviéramos las mismas oportunidades. Esto es lo que no contempla la teoría del capital, ¿sí? La teoría del capital humano. Por el otro lado, hoy vamos a trabajar con un texto que es desde Paulo Freire a Simón Rodríguez, que es de Adriana Puiggrós. Adriana Puiggrós es una educadora y doctora en educación argentina, fue viceministra de Educación hasta hace muy poco, ¿sí? Renunció a principios de este año, y es, no, perdón, renunció a fines del año pasado, y es una persona fundamental, ¿sí? Una pensadora, una escritora, una socióloga de la educación, si se quiere, una educadora fundamental para poder pensar cuestiones de la coyuntura actual. Yo les dejé un video de una entrevista muy corta que justamente tiene que ver con este texto, y nosotros vamos a trabajar una parte en el día de hoy, una parte del texto, de uno de los capítulos del texto, y luego vamos a trabajar la otra parte de este mismo capítulo. Lo que hace Adriana Puiggrós a lo largo de este capítulo es comenzar a plantear esto de cómo se va conformando el sujeto pedagógico, cuál es el rol de los educadores, no más bien el rol, sino más bien cuál es la lucha, ¿sí? De educadores y educadoras dentro del sistema educativo, y qué sucede con los agentes externos y esos peligros que nos acechan, dice ella. Seguimos en el próximo video y allí termino de profundizar en este texto. Gracias por escuchar. Bueno, muy bien, para seguir pensando este texto y antes de profundizar en el mismo, voy a compartir pantalla, ¿sí? Para mostrarles un video corto acerca de una lucha que han encabezado los docentes de nuestro país